Este tema, el tesoro de Jerusalén, nos ayuda mucho a entender más lo que es el plano espiritual y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. En esta enseñanza vamos a poder saber qué son los tesoros que están en Jerusalén, que una cantidad de riquezas inimaginables. Pero ¿dónde están todos esos tesoros? Vamos viéndolo a través de la palabra del Señor. El tema entonces, el tesoro de Jerusalén. Para poder nosotros visualizar, podemos nosotros entender que existe mucha riqueza dentro del pueblo de Israel. Esas riquezas son los tesoros que son incontables por la cantidad de tesoro que tiene el pueblo de Israel durante muchos años, por lo que ellos han ido adquiriendo, y vamos a conocer el lugar exacto donde está la casa del tesoro de Jerusalén. ¿A dónde entonces se llevó todo ese tesoro, esa gran cantidad de cosas que fueron dadas? Vamos a estar viendo que a través de la palabra del Señor hubieron muchos lugares el cual estos tesoros fueron dándose con mucho tiempo, y a la vez también eh, eran las riquezas que tenía todo el pueblo de Israel. Recuerde que el templo de Jerusalén principalmente era un lugar de adoración, pero también existía un lugar de la casa del tesoro y de las enormes riquezas que el pueblo tenía. ¿Cómo entonces llegamos a este gran tesoro aquí en esta enseñanza de los tesoros de Jerusalén? Tenemos que irnos entonces a Israel para poder entender los lugares que están principalmente del tabernáculo, de las áreas del sacerdocio y los lugares que habla ahí en la escritura. Mire qué interesante, porque al entender todo esto, la palabra del Señor también nos dice claramente cómo llegan todos estos tesoros, como dice Primera de Reyes 7:51, que cuando terminó la obra dispuesta de hacer el rey Salomón, la casa de Jehová, después que haber terminado Salomón de construir el templo, y también trajo todas las riquezas que tenía su padre, los utensilios de oro, de plata, todo lo que tenía David, los trajo y los depositó en el templo de Salomón. Pero no solamente está ese lugar, sino que además de esas riquezas que tenían, había otra gran fortuna que era el lugar de la casa del tesoro. El rey, el rey Salomón tenía mucha fuente de ingresos, principalmente también por los tributos, por los impuestos del pueblo y también a través de las ofrendas voluntarias. Todo esto era donde el pueblo de Israel iba creciendo, atesorando bienes, riqueza y también tributos que eran obligación en que ellos tendrían que darlo. En estas bases también podemos nosotros entender que las riquezas eran que el pueblo daba, el pueblo de Israel, que era generoso, y daba estas áreas de impuestos. Ahora, también estaba el cobro anual. Se cobraba una vez al año medio shekel, que todo hombre de Israel a partir de los 20 años le era obligado a que ellos dieran contribución al templo de Jerusalén, lo que menciona Éxodo 30, verso 13, y dará todo aquel que sea contado por medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 higueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años hacia arriba tendría que dar una ofrenda a Jehová. O sea, era medio shekel, que es medio ciclo, y lo menciona también la versión Kadosh, donde ahí habla una ofrenda a Yahweh de medio shekel. Para poder entender todo esto, tenemos entonces que ir profundizando de que medio shekel serían como $7 o 40 real, o rías o real, que está escrito ahí en brasileño. Entonces, el Señor, a través de lo que hacían del santuario, exigió también, según el libro de Éxodo, en que anualmente se entregara medio shekel todas las personas de 20 años hacia arriba, que
Ya vimos entonces que medio shekel vendrían siendo en ese tiempo $7 por cada uno, pero estamos hablando de muchos años, más de 2000 años atrás, o sea, $7 tiene que haber sido un buen dinero. Y esto se daba en Jerusalén para el pueblo, para que pudieran ellos construir, edificar y a la vez también para que el pueblo era sustentado. Todo esto se daba en Jerusalén. Eran ofrendas y ahí es donde nosotros vamos a poder entender también cuánto equivale medio shekel, que también en Mateo capítulo 20, verso 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario, un día los envió a su viña. Lo que quiere decir que el trabajo de un denario era el trabajo de un día. 2 denarios era lo que vendría siendo medio shekel. O sea, medio shekel tendría que ser el trabajo de 2 días de alguien en el pueblo de Israel. Ese significaba que ese medio shekel era lo que tenían que dar cada año los de 20 años hacia arriba. 2 denarios, o sea, dos días de trabajo para poder completar ese equivalente a medio shekel, que es el salario de 2 días de un trabajador. Toda persona que subía a Jerusalén tenía que dar un impuesto. Y también las personas que vivían de tierras lejanas y no podían enviar, ellos también enviaban sus contribuciones de la distancia. Por eso que no es tampoco de sorprenderse en que en cada excavación que se hizo aquí dentro de Jerusalén, en Palestina, en Israel, siempre encontraron muchas monedas, como aquí estamos viendo, estas monedas que de plata de medio shekel estaban en mucha abundancia porque eran los tributos el cual el pueblo tenía que dar una vez al año, pero también habían otros tipos de ofrendas. El medio shekel entonces, aún hasta el día de hoy, lo siguen usando. Esta es la moneda de medio shekel, el cual hasta el día de hoy la mantienen. ¿Por qué mantienen esta moneda? Para recordar el pacto de lo que Dios dijo que se diera y para Jerusalén guardara esta tradición en señal de las ofrendas que daban para la casa de Jehová. Todos estos abundantes tesoros siempre, lamentablemente, como hay tesoros, existirá la codicia, la maldad y a veces estos riquezas a gran parte las robaban, después las recuperaban y otras no podían recuperarla. Tenemos también uno de los que también fue usurero del templo de Jerusalén, Poncio Pilato. El historiador en su libro Flavio Josefo describe claramente que este emperador, el que condenó a Jesús a muerte, se apropia de gran parte de lo que es los tesoros de Jerusalén. ¿Y qué hace él con ese dinero? Comienza a construir un acueducto. Interesante que se encontraron en las excavaciones dentro de Israel, se encontraron aquí, estas son los acueductos que mandó a hacer Poncio Pilato, pero con un dinero usurpado. Él robó ese dinero de la casa de Jehová y comienza a hacer estos acueductos, el cual en estas excavaciones las podemos ver, son fotos reales de lo que sucedió en ese lugar. Pero vamos a la casa del tesoro para poder entender más sobre la riqueza que tenía el pueblo de Israel. Gran abundancia, mucho oro, mucho dinero y muchas monedas, como la que habíamos mencionado. Ahora, hay un puente de madera para los que no son musulmanes, que eso da lugar al tesoro de Jerusalén. Este lugar es hecho solamente para los que no son musulmanes, porque los musulmanes tienen el control de muchas áreas. Mire qué interesante también todo eso, porque si cierran el micrófono, ahí nosotros podemos entender claramente en que todo esto nos da mucha apreciación de todo lo que sucede también dentro del pueblo de Israel y también los que gobiernan gran parte de lo que hay en ese lugar.
¿Por qué? Porque la gran mayoría de aquel lugar lo gobiernan todo lo que es los musulmanes. Y los musulmanes, para poder llegar al tesoro de Jerusalén, ellos construyeron este pequeño puente de madera. Entonces, al caminar por este puente de madera, que al llegar al final, vamos así a otro lugar, nos encontramos, si usted se fija, al lado izquierdo aparecen unas murallas. En esas murallas, en las que podemos apreciar, podemos ver la vista del mismo puente del muro de las lamentaciones que están ahí los judíos. Por lo menos tienen una vista en aquel lugar, donde Estuviera ahí abierta la hacen puerta, todo se lo siente. que es esa área de que podemos nosotros visualizar a través de lo que es este bonito Ya te escenario dije del de teléfono. poder, Ya te dije que mire. si pueden cerrar los micrófonos, por favor, vamos a tener que ver cómo, ok, voy a ver, ok, ya estamos acá. Hermana Eh, Carla, no abran los micrófonos porque si no vamos a seguir con, no abran ningún micrófono, si no vamos a seguir, ahí yo lo voy a ir cerrando, pero traten lo posible de no abrirlos para que podamos, porque yo tengo que salir y volver a abrir la lámina, mejor voy a ir lámina por lámina sin hacerle la presentación de la imagen porque para ir controlando un poco eso. Mire qué interesante, entonces sigamos en esta travesía del templo de Jerusalén. Entonces hay un lugar de madera en que se tiene que pasar ahí todos los que no son musulmanes. Este lugar del Muro de las Lamentaciones, todos sus grandes lugares conocidos que vemos en la Biblia, los gobiernan los musulmanes. Esto dato también interesante aprender. También cuando va Jesús hacia el camino al Gólgota, todos esos lugares también son de los musulmanes, pero están también dentro del pueblo de Israel. Y seguimos esta travesía para ir dándonos cuenta del lugar donde vamos a llegar. De lejos podemos visualizar esas puertas que son la entrada al lugar santísimo. Aquí en ese lugar podemos ver ya a la distancia el lugar donde estaba todo lo que hoy vamos a llegar a hablar de los tesoros de Jerusalén y también donde está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo y también donde se hacían los sacrificios. Está detrás de esta columna, la casa del tesoro. Todo esto se da lugar en estos lugares que estamos visualizando estas imágenes de aquel lugar. Y tenemos aquí dos cúpulas. La cúpula dorada, que vamos a ver qué es la cúpula dorada, que muchas veces lo hemos visto por fotos, por video, y la cúpula gris. En estas dos cúpulas, antes de ir a la cúpula dorada, si nosotros visualizamos esta que estamos viendo en pantalla, la cúpula gris, una de las características principales de esta cúpula es lo que es el piso, porque el piso de lo que está ahí es un piso original del tiempo de Herodes en el siglo antes de Cristo, en el primer siglo. Ese era lo que es eh, un piso original que lo mantienen ahí cerrado y le colocaron su cúpula también para representar que ahí en esos lugares, porque aquí en todos los lugares que vamos a mostrar caminó nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos la cúpula dorada. ¿Qué es la cúpula dorada? Aquí es todo un espacio muy gigante donde la cúpula dorada era donde se encuentra el lugar de los santos, o más claro, el lugar santísimo. Recuerde que aquí habían tres lugares. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero lamentablemente, por las guerras que han habido en Israel, muchos de los lugares que ya hoy vamos a hablar ya no están. Ya no está el atrio, no está el lugar santo, quedó solamente el lugar santísimo, en que ahí para protegerlo le colocaron esa columna de la cúpula dorada, donde ahí era donde el Señor hablaba a través del sacerdote, ahí era el lugar de los santos de los santos. Ahí donde fue construida también el arca de la alianza. Todo, hay gran parte de todo este lugar que muchos no están, producto de las guerras eh, contra Israel. Usted sabe que Israel ha sido atacado muchas veces y incluso los muros de Jerusalén 20 veces ha sido reconstruido, o sea, 20 batallas
como mínimo en que los muros, porque siempre lo primero que van a atacar son los lugares, las murallas, los lugares donde hay mayor cantidad de lugares históricos, todo eso, muchos fueron destruidos. Este lugar es el lugar que estaba los sacrificios. Aquí en este patio, aquí mismo en este lugar donde ya podemos ver todo este gran patio, aquí ya estaba el lugar donde estaba el altar, donde el sacerdote entraba a hacer los sacrificios, se entregaban las ofrendas, ahí hacía todo una ofrenda para el Señor, era el lugar, el patio donde se entregaban los sacrificios, que aquí tenemos más o menos una imagen en que ahí eran los que llegaban a hacer los sacrificios al Señor. Ahora, ¿quiénes podían entrar en aquel lugar del atrio o el lugar santo, el lugar santísimo? Y también en este lugar, el lugar donde se hacían los sacrificios, solo los hombres de Israel. Las mujeres las dejaban al lado, en un costado, en el lugar que es el patio de las mujeres. Y en el patio de las mujeres, ellas estaban ahí más cerca de los lugares de los tesoros. Esto es importante también irlo analizando porque aquí podemos tener una apreciación que todo lo que es el sacerdocio, siempre Dios llamó al patriarcado, no al matriarcado. Cuando hay un matriarcado también ahí se producen también situaciones caóticas cuando no están bajo una cobertura. Hablo principalmente de la cobertura del Señor. Y entonces las mujeres ellas estaban al costado, al lado, donde ahí estaban los grandes tesoros que para allá vamos. Esta es la puerta de Nicanor. Detrás de la puerta de Nicanor, de estos lugares que vemos aquí, ocurrieron también acontecimientos muy importantes que hemos leído muchas veces en la Biblia. Pero aquí vamos a ver los acontecimientos que ocurrieron al otro lado de la puerta de Nicanor. Al lado de acá es donde estaba el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y el lugar de los sacrificios. Pero del otro lado de esas puertas, que es la puerta de Nicanor, vemos acontecimientos históricos también que están en la Biblia que lo vamos a también a analizar. Ese mismo lugar de aquel del otro lado era el lugar donde se paraba el patio de las mujeres, porque no le era permitido estar en los lugares ya mencionados. Aquí en ese lugar del templo encontramos también la historia del templo de la Hermosa. La historia del templo de la Hermosa está hacia el otro lado de las puertas de Nicanor, y ahí donde encontramos a un personaje que estaba pidiendo limosna. Y es como contradictorio porque de los tesoros del templo, de las riquezas, él estaba ahí pidiendo limosna. ¿Por qué él estaba pidiendo ahí limosna? Porque ahí pasaban todas las personas que iban a dejar sus ofrendas, los tributos, las ofrendas, y él aprovechaba también de pedir sus limosnas. Esta es la historia aquí donde aparece los hombres del Señor y se produce la sanidad cuando Pedro y Juan subían a la hora novena, que la hora novena a las 3 de la tarde, subían al templo a la oración. Ellos iban al templo, Jesús también iba al templo y tenían que pasar por ese lugar, y ahí estaba en la puerta, el templo de la Hermosa, al costadito en las graderías o escaleras, este hombre que estaba pidiendo limosna. Y ahí todos conocemos la historia cuando fue traído y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Este es el patio de las mujeres. Recuerde, de la cúpula hacia el otro lado donde podemos ver es la cúpula del lugar de los santos. Ahí las mujeres no podían entrar. Ahí estaba el atrio, el lugar santo, lugar santísimo. Ahí también estaban el lugar de los sacrificios. Solo los sacerdotes, solo los patriarcas podían estar en esos lugares. Y del lado de acá es donde estaba el patio, donde encontramos en esas graderías que estaban ahí, vemos, donde también encontramos al hombre pidiendo limosna, que ahí también está cerca del templo de la Hermosa. En este patio habían 6 grandes salas. En esas 6 grandes salas estaba una sala que era el depósito de aceite, que con ese depósito de aceite mantenían las lámparas prendidas del templo. También estaba la sala de los nazareos. ¿Quiénes son los nazareos? Los que se consagraban.
los que no permitían que se cortaran el cabello, no pasara navaja sobre su cabello, su barba, eran los nazareos que eran consagrados. Es como Samuel, como Jesús también hizo el nazareo, también lo hizo Sansón. Ellos no se les permitía que pasara navaja sobre su cabeza porque eran consagrados desde pequeños. Estaba también el lugar de la sala de los leprosos. ¿Por qué un lugar de la sala de los leprosos? Recuerde cuando Jesús sanó cuando estaban 10 leprosos y sanó a uno, esto pasa ahí. Y el Señor le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que decían, ¿estás sano? ¿Estás enfermo o todavía estás contaminado? Eran los sacerdotes. Entonces, cuando Jesús le dijo, cuando sanó a los 10 y uno solo volvió agradecido, solo uno solo, pero sanó a los 10. Los 10 fueron a mostrarse al sacerdote. Por eso se llama la sala de los leprosos, porque había un sacerdote, el cual ese sacerdote podía verlo, ver si estaba sano o no estaba sano, o darles más lugar para que ellos estuvieran en un lugar diferente. También estaba el depósito de madera, las salas del tesoro, donde guardaban también, ahí entramos en las riquezas de Jerusalén. Todo este gran patio que estamos viendo en pantalla nos da mucho antecedente de los lugares que estamos viendo ahí. Pero también en ese mismo lugar ocurre otra historia muy hermosa, donde estaba una caja de la ofrenda voluntaria, y ahí entramos en la ofrenda de la viuda. Cuando esa viuda, Jesús vio que se acercaba una viuda, y Jesús dijo, no, esta viuda ha dado más que todos, porque los demás traían su riqueza, traían lo que les pertenecía, grandes dinero, pero esta pobre viuda dio solamente 2 blancas, que eran, o sea, un cuadrante. 2 blancas era igual a un cuadrante. Y Jesús, al ver a esta mujer, dice que ella dio mucho más de la que dieron los demás, porque ella depositó lo único que tenía, solo sus 2 blancas, pero ella lo hizo por amor. Por eso es que todo lo que hagamos nosotros tenemos que hacerlo con amor y por amor. 2 monedas que corresponden a un cuadrante. Aquí tenemos el plano entonces del lugar, que todo este lugar ya mencionado, el lugar de los santos, el santo Jecal, el altar de los sacrificios, ahí todo está ahí claramente detallado, los lugares. Todo ese lugar era de 135 por 135 codos, que equivalen a 61 metros por 61 metros. Es un lugar muy especial porque nos está hablando también la importancia de conocer este lugar importante. El problema de todo esto es que Jerusalén también fue saqueado. En el año 70 viene una gran destrucción a Jerusalén y el templo va a ser destruido. Ahí donde se destruye con estas guerras, quitan muchos lugares de lo ya mencionado y solo mantienen el lugar de los santos que hasta el día de hoy se ha mantenido. Pero se destruyó el lugar del atrio, el lugar santo, se destruyó el lugar del atrio, del lugar de los sacrificios, se destruyeron muchos lugares. Por eso vemos todo ese patio tan grande como vacío, pero ahí donde estaban todo lo que ya le estoy dando a mostrar en esta imágenes. 1947 se encontraron los primeros pergaminos del Mar Muerto. Mire que esto es importante, mantengan aquí la apreciación a las imágenes para que usted vaya entendiendo lo que ya estamos por último para entregar. Se encontraron los primeros pergaminos del Mar Muerto. Luego en 1952 vino un equipo de arqueólogos jordanos y encontraron 40 jarrones con pergaminos. Y eran uno de los mayores hallazgos arqueológicos de aquel tiempo, de aquella región. Lamentablemente, gran parte de los jarrones que se habían encontrado estaban rotos. Estas son las fotos reales de que se tomaron de esos jarrones. ¿Por qué estaban rotos la mayoría de los 40 jarrones? Porque el techo había colapsado con los tiempos. Recuerden que estamos hablando más de 2000 años atrás. Y con los años se dio el techo y colapsó y quebró gran parte de aquellos jarrones. Mientras estaban haciendo los arqueólogos en ese lugar, quizás desilusionados por todo lo que habían visto, que ya no tenían mucho
mucho áreas que poder de ellos dar cuenta porque estaban todos rotos. Uno de los arqueólogos se dio cuenta que en la pared había como una figura que no era como muy igual a la normal, era como una pared falsa. Y cuando este arqueólogo se dio cuenta de eso, empiezan a abrir esa pared y ahí encuentran, y esto es impresionante lo que encontraron, porque encontraron una estantería de piedra y sobre ella encontraron dos rollos, pero estos dos rollos eran muy diferentes a todos los pergaminos que se habían encontrado en el mar Muerto. Esos dos rollos eran rollos hechos de cobre, un 99% de cobre y un 1% de estaño. Nunca se había visto en Israel haberse encontrado pergaminos de cobre, porque gran parte de los pergaminos eran como de hojas que eran enrolladas, se le llaman los rollos, pero aquí se encuentran pergaminos de cobre. Los arqueólogos están tan fascinados con lo que encontraron, pero al tratar de abrir ese rollo de cobre de más de 2000 años, prácticamente era imposible, porque forzar el abrir estos fascinantes descubrimientos de estos rollos de cobre se iba a desintegrar. Entonces, lo que hicieron es pensar cómo poder abrir estos rollos, abrir estas áreas de estos conocimientos que habían ellos encontrado, pero necesitaban primeramente abrirlos para no dañarlos. Estos dos rollos fueron llevados a Jordania. Ahí estuvieron prácticamente 3 años, donde en 3 años no se sabía nada absolutamente cómo poder abrirlo sin que ellos sufrieran algún daño, para leer todo lo que es la historia y el conocimiento que estaban escritos en esos rollos. Hasta que apareció el arqueólogo John Marco Allegro. Este hombre sugirió que cortar los pergaminos en 23 tiras. Al cortarlo, lo iban abriendo y iban haciendo corte, porque al sacarlo, irlo enrollando, se iba a deteriorar. Entonces, esta es la idea que fue dada por John Marque Allegro, el arqueólogo, y comienzan entonces estos dos pergaminos a hacerlo, a cortarlo. Pero estos pergaminos no eran que eran pequeños como lo vemos en pantalla. Los dos pergaminos medían alrededor de 2,4 metros de largo, o sea, eran muy grandes. Imagínense, de cobre, y cortarlo era algo que tendría que ser muy impresionante para lo que se estaba haciendo. Cortaron entonces el pergamino en 23 partes, lo abrieron esas piezas y empezaron a leer esos pergaminos, que todo estaba en hebreo. Aquí tenemos las láminas que se fueron cortando y las colocaron también en un museo para que la gente fuera a ver los verdaderos pergaminos nunca antes encontrados en Israel, que son muy diferentes a todos los otros que se han encontrado, porque estos son pergaminos de cobre. Esos pergaminos de cobre no solamente eran un pergamino de ideas de hebreas, sino que eran mapas. Eso es impresionante. Y eran los mapas de grandes tesoros de Israel. Recuerde que cuando hubo la guerra en Jerusalén, cuando saquearon muchas cosas, gran parte de los tesoros los sacaron y los llevaron a ocultar. Y están ocultos dentro de algunos lugares que vamos a estar viendo, y no se ha encontrado su totalidad. Y en estos pergaminos, el cual eran de cobre, ahí daban los lugares específicos donde estaban las riquezas de los tesoros de Jerusalén. Aquí podemos ver parte de la lámina, el cual es de cobre. También la tradujeron en varios idiomas y también en Brasil. Y yo tomé la parte de Brasil, hice la traducción, y le voy a mostrar la traducción donde aquí habla. Vemos la traducción de este pergamino, que lo traduje del español y fue traducida del hebreo a muchos idiomas. Y aquí en esto habla del lugar donde están los tesoros. Dice: las ruinas que hay en el valle pasa debajo de las escaleras que conducen al oriente 42 codos. Y un cofre con dinero en su peso es de 17 talentos. En ese monumento funerario, en la tercera hilera, 100 lingotes de oro. En la gran cisterna del patio del peristilo,
una cavidad del suelo cubierta de sedimentos frente a la abertura superior, 900 talentos, y comienza ahí a hablar de los lugares específicos donde ellos tendrían que buscar, porque ahí estaban guardados gran parte de los tesoros. La gente empezó, los arqueólogos, con estos datos de estos pergaminos de cobre, porque no solamente eran escrituras, sino que eran mapas que estaban relacionados con los tesoros de Israel. Se lograron encontrar gran parte de los tesoros. La cantidad de esos 64 tesoros era impresionante. Un talento, recuerde que un talento es aproximadamente 33 kilogramos de talento, pero ahí se encontraron aproximadamente en todos los tesoros 160 toneladas de tesoro. Esto, hermano, impresionante. No estamos hablando de kilos, no estamos hablando de toneladas. Imagínense 160 toneladas de riqueza. Imagínense todo lo que había de dinero, de riquezas, de oro, de plata y muchas monedas. Recuerde que ahí se ven muchas monedas porque era el tributo que se hacía de medio chequet, que ahí que era de medio ciclo, y todo eso tenía que dar una vez al año el pueblo, aparte de las ofrendas voluntarias, como la viuda que fue a dar una ofrenda voluntaria, y también aparte de los tributos que también daban. Era una cantidad impresionante, pero eso no es todo. Lo que encontraron aquí de 160 toneladas, aún hay otros lugares que ahí donde están los arqueólogos tratando de discernir, de poder ubicar, porque no se han encontrado la totalidad. Ahora, no ha habido ningún pergamino de cobre en la tierra. Habló de Israel. En Israel no ha habido ningún pergamino de cobre. Este es único. Sí encontraron un pergamino de cobre en que fue encontrado en Egipto, que pertenecía al faraón Ramsés. Ahí fue encontrado este pergamino de cobre, que también interesantemente que datan también la lista de los tesoros del templo de Egipto. Pero como dije anteriormente, no se ha dado con la totalidad de todo lo que es estos pergaminos, estas riquezas, porque los pergaminos están y los mapas también, pero es muy difícil poder entender todo lo que se está ahí dando a conocer. Tienen que ser personas que conozcan bien, no solamente arqueólogos, sino que conozcan de mapa, de matemática, de física, de medida, para poder encontrar los tesoros que están ocultos. Entonces, hay muchos lugares que todavía están ocultos estas riquezas. En algún lugar de las piedras de Israel están ocultos los tesoros de Jerusalén. ¿Dónde están en esos lugares? No lo sabemos. Pero sí es claro en que toda la riqueza de Jerusalén están enterradas en algún lugar. Quizás más adelante los arqueólogos puedan descubrir esos lugares y puedan encontrar los tesoros de la casa de Jerusalén, y puede ser que se puedan encontrar, no lo sabemos eso, pero todavía hasta el día de hoy no se ha descubierto la totalidad de toda esa gran riqueza que hoy nosotros podemos visualizar. Imagínense, solo se han encontrado 160 toneladas, eso es mucho. Y hay 3 lugares más que todavía no se han, que lo andan buscando, porque de ese rollo de cobre, ahí especificaba 3 lugares más, y se encontraron uno solo. Si uno solo, imagínate, tiene 160 toneladas de riqueza, imagínense los otros, cuánta cantidad hay ahí. Bueno, esperemos que algún día los descubran, y si no, si es para que haya, hermano, problema, mejor que no lo descubra, porque lamentablemente la raíz de todos los males es esto, el dinero. Hasta Poncio Pilato usurpó de su dinero. Muchos pueblos también usurparon de su dinero de la casa de Israel y se condenaron, y le vino juicio también por tomar dinero de la casa de Dios, de la casa del templo. Entonces mejor, yo digo mejor que no ni lo encuentre, porque como son dineros consagrados a la casa del templo, eso se llamaría una profanación.